Hola, soy el doctor Jesús Martínez Sober, soy cirujano general, trabajo en el Hospital Catherine Guardia en San José, Costa Rica, y básicamente pues soy un entusiasta de las hernias. La hernia umbilical es una patología que tiene una prevalencia global muy alta, hasta un 2%. Algunos estudios indican que pueden estar hasta un 15% en la población. En USA operan usualmente hasta 175.000 pacientes por año. Y que hayan tantas de estas etnias a veces nos hace considerar que todo lo que haces está bien, pero algunas veces debemos preguntarnos cuáles son los resultados de la cirugía que estamos preparando para nuestros pacientes. En español casi no hay estudios, y hablan de la hernia umbilical en la embarazada, la hernia umbilical en pacientes cirróticos, insuficiencia renal, etcétera, pero estudios como tal de cómo se hace una hernioplastia correctamente no hay. Buscadores médicos como PubMed, por ejemplo, lo que encuentran son estudios evidentemente en inglés. La mayoría de calidad muy baja. Hay pocos estudios randomizados o controlados, andan como unos 6 o 7 aproximadamente, y ellos derivan mucho de las bases de datos. Muchas veces se mezclan los tipos de hernia, poniendo las hernias ventrales con las umbilicales e incluso las incisionales pequeñas, lo que hace que no se puedan sacar conclusiones buenas porque el tipo de estudio es heterogéneo. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden responder en este trabajo que hizo la Asociación Europea de Hernia y la americana, de muchos autores que usaron los mejores conceptos como la graduación de Gray, los criterios AGREE, para hacer unas guías para todos nosotros en el tratamiento de la hernia umbilical como tal y la hernia epigástrica. Es un trabajo publicado en 2020 que realmente es bastante bueno y es de lo que más vamos a tratar porque logran unificar la evidencia científica actual y le ponen el criterio de expertos en el campo. Concepto clásico que tenemos de hernia umbilical, que nos había dado incluso la guía de la AHS del 2009 en la clasificación de las hernias, que decía que la hernia umbilical era la que se daba 3 centímetros por encima y 3 centímetros por abajo de la zona umbilical. Queda un poco confuso. Definieron hernia umbilical como aquella que sale en el puro centro, la zona umbilical, en el puro centro, lo cual nos deja a las hernias epigástricas siendo todo lo que está por encima hacia la apófisis sifoides. Importante la clasificación. ¿Por qué? Porque sí que cambió. Yo sé que muchos pues no utilizamos clasificaciones en esto, pero la clasificación tiene un papel importante en la parte de tratamiento de la hernia umbilical. Razón principal es que, por ejemplo, la HS misma, la del 2009, clasificaba las hernias primarias como en 3 tipos, pequeñas, medias y grandes. Pues se debió hacer una nueva clasificación. Lo que pasa es que las hernias de 0 a 2 centímetros pueden variar sus abordajes entre reparación primaria y reparación con malla, viendo que hasta un 30% de los casos pueden pues recidivar dependiendo de si se usa malla o no. Incluso se dice que hasta un 50% de los casos recidivan si se hace sutura primaria en pacientes con hernias de más de 3 centímetros. Entonces, por eso fue que cambiaron. La actual clasificación lo que dicen es que las hernias pequeñas van de 0 a 1 centímetro y la mediana va de 1 a 4 centímetros, que es la diferencia. Esto pues es basado en una decisión de expertos y una recomendación de expertos. El diagnóstico evidentemente se hace clínico, eso siempre ha sido igual y es una recomendación fuerte. En caso de que el paciente tenga dolor umbilical y no se palpe hernia o sea muy obeso, ahí sería ultrasonido TAC. En la parte de manejo perioperatorio tenemos pues el seguimiento básicamente de los pacientes que no deseamos operar inmediatamente. Aquí hay 2 estudios, uno muy grande de 1.358 pacientes, donde se notaba que los pacientes a plazo de un tiempo determinado, la mayoría terminaban pues siendo sintomáticos y terminaban en cirugía en algún momento. De hecho, este otro estudio que les comentaba, también con menos pacientes, notó que hasta un 20% de los casos pues terminaban en cirugía en algún tiempo, con una cirugía de emergencia muy baja de aproximadamente un 4%. Estos estudios sí mezclaban mucho hernia ventral, incisional pequeña, entonces la recomendación que se hace realmente es débil, pero pues el seguimiento activo o la observación o manejo conservador se podría dar en pacientes que pues tienen hernias pequeñas y son asintomáticas. Los resultados pues han cambiado mucho con el paso del tiempo. Como les comentaba, las recidivas eran mucho más frecuentes con las hernias más grandes y la base de datos danesa pues nos demostró que pues hay una tasa de complicación general de menos de un 3.5% en estos pacientes, con una recidiva que va de menos de 3.6. Todas las intervenciones que se puedan hacer en los pacientes para mejorar su estado y llevarlos a que estén mejor preparados para una cirugía son adecuadas. ¿Por qué? Porque la principal complicación que hay en la parte de la cirugía de la hernia umbilical es la morbilidad de la herida, por lo cual el paciente que pierde peso con un índice de masa corporal de menos de 35, la diabetes que se controla,
evitar el fumado por lo menos 4 o 6 semanas antes de la cirugía, son partes del manejo perioperatorio que nos van a ayudar a tener unos mejores resultados quirúrgicos. En la otra parte del manejo perioperatorio están los antibióticos profilácticos, con recomendaciones débiles hacia cirugía exactamente en el año umbilical. Lo que dicen ellos es que nos atendíamos a las guías que existen para cirugía de pared abdominal, que las mallas reducen la recurrencia, y en la hernia umbilical no es distinto, la malla reduce la recurrencia, con quizás un porcentaje más elevado de seromas y de readmisiones levemente elevado en comparación con la reparación primaria. La malla en la reparación del hernia umbilical tiene una evidencia alta, una recomendación fuerte, y es casi la única parte que está demostrada realmente. Pero siempre tenemos un campo para la reparación primaria, y básicamente esta puede ser tomada en cuenta para defectos de menos de 1 centímetro. Y esto es una recomendación fuerte porque poner una malla en un defecto de menos de 1 centímetro es algo bastante difícil. La reparación primaria, en la parte de la técnica, hay que usar libros lentamente resolvibles o no resolvibles. De hecho, la base de datos densa hizo un estudio con muchísimos pacientes en estructura primaria sin encontrar que hubiera una diferencia entre no absorbible o lentamente resolvible, e incluso sin encontrar diferencias en la técnica quirúrgica de cierre. Esto es una recomendación débil. En la emergencia neuroumbilical sí hay diferencias grandes que en la cirugía electiva. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener mortalidad importante, hasta un 15% de ellos o más, dependiendo del caso, y la duda siempre es si usar la malla. Las mallas se pueden usar en campos limpios y limpios contaminados, pero que no debemos quitar la posibilidad de colocar una malla en un paciente contaminado que la necesite, porque hay estudios que sí pues, dicen que se puede usar, ¿ok? Aunque esto es una recomendación débil. El manejo quirúrgico, pues sabemos que la malla es de las cosas que va a disminuir la recidiva, pero ¿cuántos tipos de malla no hay? Por ejemplo, en esta foto que tenemos acá, estos son solo los ventral patch, las mallas que hay diseñadas para el numerical, son un montón en ellas. Y, por ejemplo, el Morpheus solo evaluó un tipo de malla de tipo parche contra la malla preperitoneal, y pues vio que las mallas tipo parche, pues no eran iguales, dado que tenían complicaciones a largo plazo más elevadas que la malla preperitoneal, ¿ok? Y que al final, pues la recidiva sí era similar entre ambas, pero estos eran más caros, por lo cual no se deberían usar. Para colocar una malla plana de polipropileno, que es el material más estudiado, o cuando se pueden sacar recomendaciones con otros tipos de materiales como el PVDF o el poliéster, tenemos varios espacios para estas mallas. Los espacios usuales, el hipón y el subcutáneo, ¿ok? Pues tienden a dar más complicaciones. Hipón tiende un poquito a dar más complicaciones severas, pero cada vez están menos recomendados, pero hay pues ciertos pacientes que se podrían beneficiar. Igual que el espacio onley supraponeurótico tiende a dar más colecciones y más infecciones. Los espacios preperitoneal y retrorectal son similares en cuanto a superficie recidiva y de complicaciones, de hecho bastante bajas en ambas, pero el retrorectal es un poco más difícil, por lo cual se guarda para defectos más difíciles de reparar. Va a hacer fijaciones, se necesitan usar estructuras que no son absorbibles. Siempre se recomienda cerrar el defecto aniario, porque los pacientes que no se cierren el defecto aniario tienden a tener más seromas y puede que la malla se salga a través del mismo. De los beneficios de la anestesia local, de hecho hay varios estudios donde se nota que la recuperación es más rápida, que la estadia operatoria es más rápida, que la disminución de complicaciones perioperatorias relacionadas a la anestesia es mucho menor. Pero, y pues todo depende de los protocolos locales. Lo que dicen con recomendación débil, digamos, es que según el hospital se coja una anestesia o la otra. La cantidad necesaria de pacientes a tratar para tener una hernia menos es de 19 pacientes con un rango de 14 a 31. La cantidad de pacientes necesaria para dañarlos, o sea, que tengan algún tipo de complicación, es de 30. La malla definitivamente da un poco más seroma, pero no da diferencias en cuanto a la infección de sitio quirúrgico, el hematoma de dolor, por lo cual la malla es recomendada si se logra poner. De la paroscopía, porque ahorita hay otras técnicas que más se ha utilizado, más se ha estudiado, es el hipón. La malla colocada intraperitonealmente, y se sabe mucho que disminuye el riesgo de complicaciones de la herida y pues que tiene un poco más de tiempo quirúrgico, más complicaciones y más estadías. ¿Qué es lo que pasa? Que la laparoscopía sí tiene complicaciones más severas, incluso intestinales, y se ha reportado infecciones incluso de la malla intraperitonealmente. Entonces, pues no se debería usar para todos los pacientes porque hay opciones más baratas y pues mejores resultados en cuanto a complicaciones, pero por ejemplo para los pacientes obesos donde las infecciones de heridas son muy importantes,
sería una posibilidad o pues a tenerla muy en cuenta para un abordaje a la medida. Entonces debemos considerar la laparoscopía en aquellos pacientes con hernias de más de 4 centímetros y con riesgo de infección de sitio quirúrgico. Las nuevas técnicas, el TAP robótico, el EMILOS o el ETEP, la mayoría son mejores y son pues mucho más prometedoras que el IPON actual, pero faltan estudios. Lo que tenemos es que saber a cuáles pacientes se los vamos a hacer y a cuáles no, cuáles se van a beneficiar. Sobre todo los pacientes obesos son los que más se van a beneficiar. Y tomar conceptos siempre que tienen que estar muy en cuenta, como que el overlap de la malla tiene que ser a menos de 5 centímetros, que el defecto niero se tiene que intentar cerrar siempre, que se debe preferir el espacio preperitoneal o retromuscular si fuera posible, y que si se va a hacer un IPON, usar por favor suturas que no sean absorbibles. Estas se han visto que disminuyen el riesgo de recidir. Y el abordaje a la medida significa que dependiendo de lo que tenga el paciente, así sea su hernia y sus comorbilidades, así va a ser la técnica que le vamos a hacer. Entonces, por eso es que la clasificación de la hernia en tamaños es importante, porque si el paciente tiene un defecto de 0 a 1 centímetro, ¿ok? El abordaje preperitoneal se puede hacer, pero por lo regular lo que se usa es la rafia primaria, ¿ok? Poniendo cualquier tipo de sutura, siempre y cuando no sea sutura de rápida absorción, porque ahí sí se ha visto que aumenta la recidiva. Si el paciente tiene defecto de 1 a 4 centímetros, se puede hacer abierto por abordaje preperitoneal o laparoscópico, intentando evitar el IPON y hacer las técnicas pues nuevas que pues nos ha enseñado la literatura. Y si el paciente definitivamente es de más de 4 centímetros de defecto herniario, se debe tratar como una hernia incisional. ¿Qué se ha visto después de haber salido publicada la guía? Pues están estos estudios de hernia de 2021 del doctor Cochlein, que básicamente lo que hizo fue la base de datos de HerniaMed, pues usarla para ver las hernias umbilicales reparadas selectivamente de menos de 2 centímetros. En el primero, que es el que tenemos a mano izquierda, vieron 32.965 pacientes y notaron que la reparación que más hacía era la reparación con sutura con un 78%, después un 15% con malla y un 6.2% laparoscópico. Las suturas sí notaron acá que tenía más recurrencia y ligeramente menos complicaciones, y los factores de riesgo, que era lo que estaban principalmente buscando, las mujeres fueron las que tuvieron más recidivas. ¿Será por aquello de la diástasis? Pues ahí nada más quedó y no tienen explicación. Sí notaron que las reparaciones laparoscópicas tipo IPON tenían más complicaciones intraoperatorias, más recidiva y más dolor. Y esto fue un dato que también fue comprobado posteriormente por Henriksen en el 2021. Un estudio que sacaron más adelante con una población mucho más grande de 111.765 pacientes, también de hernias umbilicales selectivas primarias, vieron que el 45% de las hernias umbilicales en esta población las reparaban con malla. Y de todas estas hernias que habían visto, el 55.6 eran menores de 2 centímetros, eran bastante. De todas las que son menores de 2 centímetros, el 75% se suturaba, y la recomendación de la malla preperitoneal solo se hacía en 1.8% de los casos. La recidiva general que vieron con estos abordajes andaba en 1.3 a un 1.8, porque antes se hacía la incisión semicircular inferior o superior, o la incisión transversa abajo, y actualmente pues se está viendo un aumento de la incisión transumbilical. Esta incisión ya está descrita por Criado desde 1981, de hecho que está en el libro de orientaciones del doctor Carbonelli, y el doctor Mayagoitia pues lo escribió el capítulo. Tienen la particularidad de ser mejor desde el punto de vista estético porque te permiten recortar la zona de la piel que está engrosada, y la diástasis tiene una parte importante en la génesis de las hernias umbilicales, sobre todo en las mujeres postpartos. Me llama la atención de que pues esto no se menciona en la guía. Después de esta charla van a tener otra abordando este tema de las diástasis, pero hay varias técnicas que abordan estos casos en la actualidad. Y pues yo nada más dejo estas fotos por acá diciendo que pues acá cuando hay diástasis y hay hernia umbilical concomitante, tenemos que saber qué es lo que quiere el paciente, saber cuáles son no solo el estado de la pared abdominal de parte de los músculos y fascias, sino también de la piel en la zona, porque por ejemplo, como la foto que vemos ahí, una paciente con una diástasis con distrofia cutánea y exceso cutáneo se podría tratar por una abdominoplastía, incluso con una malla retrorectal, y pues terminar un resultado bastante estético, bastante bueno. Es que tenemos una guía internacional de varias asociaciones que nos va a llevar a la estandarización, ¿ok? Pero nosotros necesitamos
hacer estudios para mejorar esta calidad de la evidencia, porque todavía la evidencia es muy débil, ¿ok? Y sobre todo necesitamos más estudios latinoamericanos, porque en Latinoamérica se opera mucho esta hernia y se publica poco de lo mismo, ¿ok? Se debe abordar la hernia umbilical a la medida según las características del paciente. Los quirúrgicos y muy prometedores, pero se debe diferenciar su aplicación y para qué se necesitan cada cual. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que la charla sea de provecho y pues que cambie o complemente algo de su práctica habitual. Hasta luego.